Una persona me consulta un escenario que yo espero que no esté muy cerca de nuestro horizonte, aunque sabemos que existen campañas crecientes para hacerlo. No, existen varios estados en Estados Unidos, California entre ellos, Colorado en el estado donde vivo, y algunos países como por ejemplo Argentina y Chile, donde se quiere legalizar, Colombia, donde se quiere legalizar la eutanasia. Y en algunos lugares, como en Colombia, es posible que incluso se apruebe sin la posibilidad de objeción de conciencia de los médicos, ¿no? Lo cual es una absoluta locura y una violación de los derechos más esenciales. Pero eso es lo que está sucediendo, hermanos. La democracia se está convirtiendo en la dictadura de unos cuantos, ¿no? Unos cuantos congresistas o en algunos casos unos cuantos jueces. Pero pongo esto como contexto para explicar por qué la pregunta que me hace una hermana a través de Así Prensa, escribiéndome Así Prensa, es una pregunta importante y se refiere al tema de la necesidad que tenemos nosotros de comprender el complejo tema del suicidio. Esta persona me hace la pregunta sobre un amigo que conoce que vive en Holanda, que le diagnosticaron un cáncer terminal y que, sabiendo que iba a fallecer de este cáncer terminal y que este cáncer terminal obviamente en la medida en que va avanzando puede resultar más complicado, más doloroso o simplemente reducir su conciencia, no necesariamente doloroso, pero ir reduciendo su conciencia. Entonces, esta persona, siendo una persona latina, amiga de otra persona latina, simplemente porque vive en Holanda, donde la eutanasia se reparte más fácil de lo que se reparten dulces a los niños, decidió pedir la eutanasia. Tuvo una primera fase en la que tuvo dudas, pensó tal vez no convenga hacerlo, tal vez no deba hacerlo, etc. Pero cambió de opinión y finalmente recibió la aprobación para recibir la eutanasia estando en la plenitud de sus facultades. No le estaba doliendo nada, el cáncer estaba, digamos, confirmado que era terminal, pero quiso que lo durmieran, entre comillas, es decir, que lo mataran, en la plenitud de sus facultades. Y esto resulta absolutamente trágico. Esta persona me pregunta, este amigo que alguna vez tuvo fe, no sé en qué estado estaba hacia el final, pero es un tipo que se crió católico, que practicaba mal que bien, no sé en qué situación se encontraba. Y la pregunta angustiada de esta amiga es si es que esta persona, a través del suicidio, ha definitivamente renunciado a la posibilidad de ir al cielo y de verse cara a cara con Dios. ¿Cuál es la respuesta? Una persona que comete suicidio en plenitud de conciencia y en plenitud de libertad, esa persona comete un pecado mortal y en consecuencia, por lo que nos enseña el catecismo, no accede al cielo y no va a acceder al cielo, porque tomó una decisión contra Dios, consciente y libre, y murió en medio de esa decisión. Dicho esto, veamos la complejidad de la mente humana y el descubrimiento de el proceso de pensamiento humano es tal y acontece en situaciones tan particulares y en tan poco tiempo. Es decir, la mente humana puede operar realmente en millonésimas de segundo. Esta es una de las razones por las cuales el nuevo Código de Derecho Canónico no impide, como se impedía en el pasado, enterrar a un suicida en un camposanto. Es decir, en darle una sepultura cristiana, un funeral cristiano y una sepultura cristiana. ¿Por qué? Porque la esencia de la doctrina sigue siendo la misma. Una persona que atenta contra su vida en conciencia y en libertad
es una persona que comete un pecado mortal grave y justamente como no se confiesa de él porque es su último acto, cierra para sí mismo con su propia opción de libertad el camino al cielo. Sin embargo, el conocimiento de que existen circunstancias atenuantes, de que no sabemos lo que puede pasar con una persona que se arrojó de un edificio y que en los últimos centímetros antes de golpear el suelo se arrepintió de corazón y de manera perfecta, o una persona que cometió suicidio en circunstancias absolutamente extremas de depresión, donde es difícil concebir que tuviera la plenitud de facultades y la conciencia plena. La Iglesia entiende que esto está liberado a la misericordia de lo que puede haber sucedido en el alma de esa persona en la última millonésima de segundo y la misericordia de Dios. Y por eso, no dice la Iglesia, el suicida va necesariamente al infierno. Esa ya no es enseñanza católica. Nunca lo fue expuesta así, pero sí era la suposición. Obviamente no voy a engañar ni voy a ablandar la situación de una persona que ha decidido, planificado, que cuando uno de los médicos se opuso, insistió para que este médico cambiara de opinión y logró el cambio de opinión, y en consecuencia en la plenitud de sus facultades y luego de un proceso que no fue intempestivo, que no fue motivado por un arranque emocional, que fue pensado, premeditado, elegido, programado, estudiado, pagado. Obviamente acá existen muchas circunstancias y condiciones que son agravantes, pero ninguna de ellas cambian esas dos cosas. Lo que puede haber pasado en el último milisegundo de su conciencia y cómo ese milisegundo podría haberlo abierto a la misericordia de Dios. En consecuencia, ante la pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que esa persona en esas situaciones pueda encontrarse con Dios? Sí, existe. Y es importante comprender que en esas circunstancias el hombre es siempre pasible hasta el momento último, la millonésima de segundo última antes de la decisión. Es posible que esa persona pueda cambiar radicalmente y pueda tener una actitud de encuentro con el Señor. En consecuencia, la posibilidad existe. Una vez más, no voy a engañar diciendo que las probabilidades son altas, pero hermanos, cuando entramos en el misterio del amor de Dios, las matemáticas se acaban. Y lo único que entra en juego son los misterios del amor de Dios, los misterios y los misterios del alma humana, el misterio del reconocimiento, de la claridad mental. Y en medio de esos misterios es posible que nosotros tomemos la decisión de, en el último microinstante, micromilímetro, de decir, Señor, perdóname, te amo de todo corazón. Una vez más, la conciencia de que estas cosas misteriosas puedan pasar en el alma humana es fundamental. Los cambios que se puedan producir en el reencuentro con Dios también están reservados por Dios. Por eso es que la enseñanza actual de la Iglesia es que una persona que ha cometido suicidio puede recibir entierro y sepultura cristiana y puede recibir también un sepelio cristiano. Que tengas un buen día.